Hola, hola, espero estén muy bien. Esta tutoría corresponde a nomenclatura química, ya que en cada uno de los 3 parciales, en los 3 exámenes que se tienen, sale como un pequeño apartado de nomenclatura química en respuesta corta. Entonces, como un breve repaso de aspectos importantes. La nomenclatura que utiliza la Escuela de Química es mayormente el sistema Stuck y solamente para óxidos no metálicos se utiliza el sistema estequiométrico. Entonces en el examen o dan la fórmula química y piden el nombre, o dan el nombre y piden la fórmula química. Aquí les puse como un pequeño resumen a modo de recordatorio de los elementos químicos con los símbolos, porque también es como bastante común que se busque, que se ponga como un elemento solo. Y esto normalmente lo hacen con elementos que suelen confundir, como por ejemplo el estroncio, que es Sr, con el estaño, o con el antimonio, que es Sb. Entonces, una forma en la que yo me lo aprendí es decir señor estroncio o san estaño. Importante aquí, el oxígeno utiliza número de oxidación de 2. Para la fórmula no se toma en cuenta si es negativo o positivo. Siempre, o sea, el número siempre va a ser positivo, nunca negativo. Y el hidrógeno utiliza 1, número de oxidación de 1. Para ver estos números de oxidación, el grupo 1 siempre va a ser este número, 1. El 2 siempre va a ser 2. El 3 siempre va a ser 3. El 13 también. Todos, aunque tengan otro número, todos tienen 3 positivo. El 14 también, todos tienen 4. El 15 todos tienen 5. Con los gases nobles, todos tienen -1 y demás. Ahora, los iones simples. El ion fluoruro, todos tienen terminación en uro, todos tienen carga de -1, excepto el sulfuro que tiene carga -2. Estos se lo puse aquí como en forma de resumen. Estos no son iones simples, pero también son como los principales, o es importante también para próximos temas de química 2. Entonces está el fluoruro, el cloruro, bromuro, yoduro, el sulfuro, que usa carga 2 negativas, y el cianuro, que el cianuro utiliza la C y la N mayúscula. Entonces son detalles. El hidróxido, que es el OH, el amonio, que es el NH4 con carga positiva, y el ion hidróneo, que es H3O. Estos son los iones compuestos, que esto es más que todo como memoria. Está hipoclorito, clorito, clorato, perclorato, hipobromito, bromito, bromato y perbromato. Entonces así van. Importante, por ejemplo, detalles como el permanganato, que el permanganato usa carga 1 negativa, mientras que el manganato usa carga 2 negativa. ¿Qué otros detalles? Está también el fosfato y el fosfito, que usan carga 3 negativa. Está el nitrato. El nitrato es NO3 y el nitrito es NO2. ¿Qué otros detalles? Cuando viene acompañado con un hidrógeno al frente, se utiliza el ácido, pero eso lo veremos más detalladamente más adelante. Otro detalle es este S2 o 3 con carga 2 negativa, porque utiliza al frente un tiosulfato. Entonces son detalles interesantes. Por ejemplo, aquí con el cromo, si viene acompañado de un 2, o sea, 2 átomos de cromo, se le dice dicromato. Ahora sí, empezando con la nomenclatura química. Tenemos las sales simples, que las sales simples son las que están compuestas por un anión y un catión, es decir, uno que tiene carga positiva y otro que tiene carga negativa.
Entonces siempre el metal va a estar de primero, pero en el nombre, aquí va a estar de primero, pero en el nombre va a estar de último. Entonces sería el nombre del metal, perdón, el símbolo del metal junto con el radical. Y si pueden ver los números pequeñitos, los átomos, los números de oxidación, están en forma de X. Es decir, el del X lo va a tener el M, mientras que el del M lo va a tener la X. Es así como una forma de X en la que está acomodado. Entonces sería el nombre del radical más el nombre del metal y entre paréntesis va a estar el número de oxidación que utiliza el metal. Y esto en forma de número romano. Entonces tenemos el primer ejemplo que dice sulfuro de calcio. Decíamos también se puede simplificar estos números pequeñitos porque el calcio, si se fijan en la tabla periódica que les van a dar en el examen, está en el grupo 2. Aquí podemos ver que está aquí en el grupo 2. Es decir, utiliza el número de oxidación más 2. Al igual que el sulfuro. Aquí podemos ver que tiene cargados. Aquí también se puede ver. Por eso, como ambos tienen un 2, se cancela, se simplifica para que quede un 1 aquí, un 1 imaginario, que pues no se pone. También tenemos el sulfito de aluminio, que el sulfito es este SO3 con carga 2, que se puede ver que lo tiene el aluminio, mientras que el número de oxidación 3, que es del aluminio, lo tiene el sulfito, porque intercambian. Tenemos en el tercer ejemplo al perclorato de cobre. El cobre está de último en el nombre, así que se pone de primero en la fórmula. Y ese sería el perclorato. En el segundo ejemplo, no se especificó el número de oxidación del aluminio, que es el 3, porque el aluminio solo tiene ese número de oxidación. Aquí lo podemos ver. Solo tiene el 3. Por eso es que si solo tiene un número, no se especifica. Pero en el caso del cobre, podemos ver que sí tiene más. Tiene más 1 y más 2. Por eso sí se tiene que especificar cuál es el que se utiliza, si el 1 o el 2. Y se pone entre paréntesis y en números romanos. Entonces, en el tercer ejemplo se utilizó el número de oxidación 2, mientras que en el cuarto el número de oxidación 1. Y se intercambian, ¿verdad? En el perclorato lo usa el cobre y en el cobre el perclorato. Esto aquí debería estar como entre paréntesis, pero solo si se pone el número de oxidación. Pero como es un 1 aquí imaginario, pues no es necesario poner el paréntesis. Vamos con los óxidos metálicos, que como su nombre lo dice, es un metal junto con un oxígeno. Recordemos que el oxígeno siempre usa el número de oxidación 2 y el metal pues se tiene que especificar entre los paréntesis. Entonces tenemos el primer ejemplo, óxido de litio. Litio solo tiene un número de oxidación, está aquí porque es del grupo 1, es el segundo, entonces por eso no se especifica. Y tenemos que, como el oxígeno usa 2, se lo transfiere, o bueno, lo tiene que usar el litio, por así decirlo. En el segundo ejemplo tenemos óxido de hierro 3, entonces el 3 del hierro lo usa el oxígeno y el 2 del oxígeno lo usa el hierro. Tenemos óxido de cobre 2 y óxido de cobre 1. Que aquí, bueno, hay un 2 del oxígeno y un 2 del cobre, pero se simplifican y por eso no hay nada. Mientras que aquí, el del cobre está aquí, pero es un no imaginario, y el del oxígeno es este 2. Ahora los óxidos no metálicos, que es un no metal junto con el oxígeno. Aquí es donde entra el sistema estequiométrico. ¿Y cuál es la diferencia? En vez de utilizar los números de oxidación entre paréntesis en forma de número romano, se utiliza con sufijos, sufijo, prefijo. Entonces, bueno, y en este caso sí se usa no el del símbolo, sino el que tiene pues justo a la par. Por ejemplo, aquí el carbono no tiene ninguno, mientras que el oxígeno tiene un 2. Entonces, en el sistema stock se pondría óxido de carbono 4, porque aquí iría un 4, pero se simplifica. Perdón, sí, este 2 es un 4, y aquí iría un 2, pero se simplifican, y queda aquí un 0, y ahí un 4. En el sistema estequiométrico se usaría más bien este sufijo, di.
Entonces, como el 2 está acompañando el oxígeno, sería dióxido de carbono. Aquí no se pone nada porque junto con el carbono no hay nada. En el sistema Stock sería óxido de fósforo 5. Podemos ver que el fósforo usa el 5 y el oxígeno el 2. Pero en el sistema estequiométrico al 5 se le pone al frente del óxido del pent. Entonces pentóxido de difósforo. El di por el 2 y el pent por el 5. Esa es la diferencia entre ambos sistemas de nomenclatura. Y por último, en el sistema Stock se usaría óxido de azufre 2. Aquí hay un 2 aquí también, pero se cancelan. Y como se cancelan, como no hay nada ahí, se pone mono, de que hay un 1. Entonces monóxido de azufre. Ahora con los hidróxidos. El hidróxido es un oxígeno acompañado de un hidrógeno. Bueno, eso sería el hidroxilo. Este grupo es el hidroxilo, el OH. Y el hidróxido ya es el hidroxilo acompañado del metal. Y el nombre que se le pone a este tipo de especie es hidróxido de y el nombre de metal junto con el número de oxidación. Entonces tenemos el primer ejemplo. Dice hidróxido de potasio. Está aquí el hidroxilo y el potasio a la par. Siempre lo que viene de último se pone primero. En el hidróxido de magnesio, el magnesio está de último, entonces se pone de primero en la fórmula. Y aquí no se especifica el número de oxidación porque magnesio solo tiene un número de oxidación. Porque si no me equivoco está en el grupo 2. Sí, aquí está. Entonces, como solo tiene un número de oxidación, no se especifica. Entonces, hidróxido de magnesio. El 2 del magnesio se le pasa al hidróxido, por eso está entre paréntesis. Y aquí, pues, un 1 imaginario, porque utiliza carga 1. En el tercer ejemplo dice hidróxido de cobalto 3. El cobalto sí tiene más de un número de oxidación, por eso se especifica. El 3 del cobalto lo tiene el hidróxido, y aquí un 1 imaginario que no se pone. Y por último, hidróxido de amonio. Este es el amonio que más adelante lo vamos a ver con más detalle. Pero sí, viene acompañado con el hidroxilo. Ahora los hidruros. Los hidruros es un metal acompañado de un hidrógeno. Y la forma en la que se nombra es hidruro de y el metal. Entonces tenemos hidruro de sodio, hidruro de bario. El bario está en el grupo 2 de la tabla periódica, por eso 2. Así, aquí está. Tenemos también hidruro de hierro, hidruro de hierro 3 e hidruro de hierro 2. Que aquí se ven cómo se intercambian. Vamos con el siguiente, los hidrácidos. Este tiene algo en particular, ya que su nombre va a depender de si la especie va a estar en estado gaseoso o en estado acuoso. Entonces, bueno, es un hidrógeno, ¿verdad? Acompañado de un radical simple. Y si está en estado gaseoso, va a ser el nombre radical y se le agrega de hidrógeno. Mientras que si está en estado acuoso, es ácido, la raíz del radical y al inicio está el ácido y al final está el hídrico. Entonces, este que está gaseoso sería cloruro de hidrógeno, pero si está acuoso sería ácido clorhídrico. Este segundo ejemplo, si está gaseoso es sulfuro de hidrógeno, pero si está acuoso sería ácido sulfhídrico. Entonces son detalles ahí importantes a tener en cuenta. Por eso, por lo general, si en la respuesta corta se especifica como el estado de negación es porque hay que poner atención ahí. Los oxácidos, que la diferencia con el pasado es que en vez de ser un radical simple como el cloruro o el bromuro, eso es un radical compuesto. Entonces es el hidrógeno acompañado de un radical compuesto. Y eso es importante. Si el radical compuesto tiene terminación ito, entonces se cambiará por oso. Y si la terminación del radical compuesto es ato, entonces se cambia por ico. Entonces en este primer ejemplo dice ácido nitroso, porque el NO2 es nitrito
Entonces, como es nitrito, terminación ito se cambia por oso, ácido nitroso. El NO3 es el nitrato, entonces se cambia la terminación ato por ico, entonces sería ácido nítrico. Este tercer ejemplo, el ácido sulfuroso. Y el cuarto ejemplo, ácido sulfúrico. Se cambia la terminación, el ito por oso y el ato por ico. Las sales compuestas, que es cuando viene el radical compuesto acompañado del hidrógeno y todo eso acompañado de un metal. Y también, importante, si el hidrógeno está acompañado por un 2, entonces se usa el diácido, como aquí, que también está acompañado por un 2. Entonces, como siempre, lo que está de primero en la fórmula se pone de último en el nombre, acompañado, bueno, al principio vendría el radical compuesto, después ácido y después el metal. Entonces, en el primer ejemplo sería sulfito ácido de potasio. En el segundo, fosfato, que sería la parte amarilla, diácido, porque el hidrógeno está acompañado por un 2, y de sodio, que es el metal. El tercer ejemplo, fosfato ácido de sodio, porque no hay un 2, no hay ningún 2 aquí. Aquí fosfato diácido de hierro 3. Cuando el metal tiene número de oxidación es cuando todo se pone en paréntesis, entre paréntesis, bueno, la parte del radical ácido compuesto. Y vamos con el siguiente. Bueno, este ya sería el último, que son las sales cuaternarias de amonio. En donde, bueno, ese es el radical amonio. Y el amonio siempre va a ir adelante de toda la fórmula. Y bueno, como va adelante, va de último en el nombre. Entonces el primer ejemplo dice sulfuro de amonio. Ese es el sulfuro, el ion sulfuro. Y bueno, el ion sulfuro tiene un 2, tiene carga 2, por eso se intercambia. También está el cloruro de amonio. El manganato de amonio, que el manganato, recordemos que el permanganato es cuando tiene carga 1, 1 negativo, y el manganato cuando tiene 2. Entonces este 2 se lo transfiere, o bueno, lo utiliza el amonio, aquí abajito. Y por último el bromato de amonio. Entonces sería el amonio acompañado de un radical. Aquí les puse un pequeño resumen en la presentación. Entonces tenemos los óxidos, los ácidos, importante el detalle de gaseoso acuoso, los hidróxidos con el hidroxilo OH, las sales, los hidruros y los iones, son los que tienen la carga aquí. Ahora sí vamos con los ejemplos. Bueno, con la práctica. Y el primero dice fluoruro de bario. Como el bario está de último, entonces se pone de primero. Y el fluoruro es un ion, es el ion F. Y si vemos en la tabla periódica, el bario está en el grupo 2. Entonces se pone... bueno, el fluoruro tiene carga 1, es un gas noble. Así que no se pone junto al bario nada, va aquí como un 1 imaginario, y junto al fluoruro hay un 2. Seguimos con el carbonato ácido de magnesio. Ponemos el magnesio de primero. El carbonato ácido, si es ácido es porque hay un hidrógeno al frente, y el carbonato es CO3. Y esto, entre paréntesis, bueno, el magnesio utiliza el 2, porque está en el grupo 2 aquí. Entonces lo ponemos aquí, un 2. Solo que aquí no se especifica nada porque solo tiene 1. Ahora el ion cobalto. Es el cobalto. Y dice ion cobalto 2. El cobalto solo usa números positivos, entonces 2 más. Vamos con el hidróxido de níquel 3. Si es un hidróxido es porque hay un OH. El níquel siempre va adelante. Y el níquel utiliza número de oxidación 3. Entonces esto lo ponemos entre paréntesis. Aquí ponemos un 3. Ahora con el óxido de manganeso. Entonces tenemos que el Mn, el manganeso, o como es un óxido ponemos el oxígeno.
Y dice óxido de manganeso 6. O sea, el 6 del manganeso lo pondremos aquí y el 2 del oxígeno aquí. Pero bueno, son números pares, entonces se puede simplificar. Y esto quedaría... sería Mn o 3. La mitad de 6 es 3. Ahora sí, toca poner el nombre. Entonces tenemos aquí amonio. Y aquí una sal compuesta de ácido. Y el hidrógeno tiene un 2. Entonces el PO4 se llama fosfato. Diácido de amonio. Ahí está. Bueno, aquí intenté ya como escribirlo un poco más bonito. Tenemos este siguiente, que es un ácido por el hidrógeno del frente y está acompañado de un BrO2. Cuando es un radical compuesto, depende mucho de la terminación. Si era ito, pasa a ser oso. Si es ato, pasa a ser ico. Entonces, este es bromito, si no estoy mal. Aquí está, bromito. Entonces pasa a ser bromoso. Entonces sería ácido bromoso. Tenemos este siguiente, HI, y es acompañado, bueno, nos indica que es gaseoso. Eso recordando que es porque es el nombre del ion, que es el I es yoduro de hidrógeno. La diferencia entre estos dos es porque este es un ion simple, mientras que este es compuesto. Por eso ese y lo que cambia es como la terminación, mientras que esto lo que cambia es decir si es, no sé, cloruro de hidrógeno o decir ácido, si es acuoso. Aquí. Poner si es cloruro de hidrógeno o ácido clorhídrico. El siguiente es un ion y ahí, acompañando al cromo hay un 2. Entonces sería ion dicromato. Ahora aquí está el antimonio y esto, bueno, el azufre tiene un 2. Entonces es el tiosulfato. Entonces, como está de último, lo ponemos de primero. Sulfato de antimonio. El antimonio tiene más de un... Por aquí estaba. Aquí. Tiene número de oxidación más 3, más 5 y menos 3. Y ahí está usando el 3, que es el que tiene el tiosulfato. Entonces, ponemos entre paréntesis un 3, que es este que está aquí. Bueno, este 2 acompaña al antimonio, es de la carga negativa de este tiosulfato, ¿verdad? Y vamos con la última tabla. Nitrato de berilio. El berilio está de último en el nombre, así que lo ponemos de primero. Berilio. Y el nitrato es NO3. Y el berilio tiene número de oxidación 2. Entonces lo ponemos ahí. Aquí está. Berilio es el primero del segundo grupo. Entonces lo ponemos entre paréntesis. Óxido de cesio. Cesio está de último en el nombre, entonces lo ponemos de primero. El cesio. Y es un óxido, entonces lo acompañamos con oxígeno. El cesio está en el... Cesio... Sí, es este, del primer grupo. Usa un número de oxidación de más 1, por ende no se pone. Pero el oxígeno usa un 2, entonces lo ponemos aquí. 2, y bueno, aquí un imaginario. Fosfato de estroncio. Señor estroncio, SR. El fosfato es PO4. Y el estroncio utiliza el 2, porque está en el segundo grupo. Entonces lo ponemos aquí, 2.
nitrito de cobalto, cobalto CO, el nitrito es NO2. El cobalto, bueno, aquí están especificando que usa el 2, entonces lo ponemos aquí. Ácido perclórico. Entonces, como es un ácido, siempre al principio va el hidrógeno y el perclorato es el CO4. Solo que recordemos que la terminación en ato va a ser ico. Ahora vamos poniendo nombres. Y hay un H al delante, entonces es un ácido. Y este es el manganeso. Sí, porque como tiene un 2, si fuera un 1, sería el permanganato. Entonces el manganato. Entonces sería ácido mangánico. Porque es manganato, entonces pasa a terminación ato-aico, mangánico. Tenemos el NiCl2, que sería el cloruro. Eso está de último, entonces pasa a ser el primero. Cloruro de níquel. El níquel tiene número de oxidación. A ver, ¿dónde está? Aquí está. En el medio. Más 2 y más 3. Y el cloro tiene un 2, entonces está usando el número 2. Lo especificamos aquí. Cloruro de níquel 2. Aquí está el hidroxilo. Entonces ponemos el hidróxido. Hidróxido de. Y esto es plomo. Entre paréntesis ponemos el número que está utilizando el plomo, que puede ser o más 2 o más 4. Y aquí vemos el 4, entonces ponemos aquí el 4. Ahí. Aquí vemos que está especificando que es acuoso, entonces si es acuoso, empieza con ácido y termina con hídrico. Entonces sería ácido brom hídrico. Y por último, tenemos aquí a un radical compuesto ácido acompañado de un calcio. Entonces sería, bueno, ese es el sulfato ácido. De calcio. Y vemos que el calcio usa solo número de oxidación más 2, por eso no se especifica. Bueno, importante aquí. El calcio usa número de oxidación más 2 y el sulfato también tiene número de oxidación menos 2, por eso es que aquí se pone como un 2 y entre paréntesis iría también un 2, que al final pues se cancelan, entonces queda así. Muy bien, muchas gracias por su atención, gracias por tu esfuerzo, muchísimos éxitos en los próximos exámenes. El próximo es el lunes, en una semana ya, entonces mucha suerte.